La imagen ha sido un pilar fundamental del entretenimiento desde sus inicios. Sin embargo, en las últimas décadas el ideal de belleza ha evolucionado de manera drástica, impulsado por la cirugía plástica y los tratamientos estéticos. En la industria del entretenimiento, la juventud y la perfección física se han convertido en un requisito casi ineludible, no solo para destacar, sino para mantenerse vigente. A mediados del siglo XX, con el auge de Hollywood, la cirugía estética comenzó a ganar popularidad. Actrices y actores buscaban mantener un rostro juvenil y esculpir su imagen de estrellas inmortales. La tecnología permitió avances cada vez más refinados, y así la cirugía plástica pasó de ser un procedimiento oculto a una práctica normalizada en el mundo del entretenimiento. Desde la filosofía clásica, la belleza ha sido un concepto en constante exploración. Platón vinculaba la belleza con la idea de lo divino y perfecto, mientras que Aristóteles enfatizaba la armonía y la proporción. En la actualidad, sin embargo, la belleza ha sido mercantilizada. Ya no se trata de armonía natural, sino de cumplir con estándares creados artificialmente por la industria. Vivimos en un mundo donde las imágenes simuladas reemplazan la realidad. Los rostros y los cuerpos modificados de las celebridades crean un ideal inalcanzable que se convierte en la nueva norma. La belleza, así, deja de ser una característica natural y se convierte en un producto manufacturado. Uno de los aspectos más profundos de esta discusión es el impacto psicológico de la cirugía plástica en la gente. Existen estudios que sugieren que la cirugía estética puede mejorar la autoestima a corto plazo, pero también puede generar dependencia y distorsiones en la autopercepción. La presión social juega un papel crucial. Si los artistas son criticados por envejecer, pero también por operarse en exceso, entran en una paradoja insostenible. Esta doble moral también se traslada a la sociedad en general, donde se espera que mantengas un equilibrio imposible entre naturalidad y perfección. El fenómeno del Botox preventivo en jóvenes de 20 años es un claro síntoma de cómo la cultura de la imagen ha alterado nuestra relación con el envejecimiento. Lo que antes era una preocupación de la mediana edad, hoy afecta a gente que apenas ha llegado a la adultez. Ver esas caras y esos cuerpos modificados constantemente te hace cambiar tu percepción sobre ti mismo. De repente, esas líneas de expresión en tu frente se vuelven inaceptables, o la celulitis se percibe como un defecto intolerable. Lo mismo ocurre con la calvicie en los hombres. ¿Quién se beneficia de esta transformación de la autopercepción? Evidentemente, una industria multimillonaria que se ha enriquecido vendiendo la idea de que modificar el aspecto físico equivale a mejorar el bienestar emocional. Si bien muchos encuentran en la cirugía un medio para sentirse mejor consigo mismos, también existen casos en los que se desarrolla una dependencia de los procedimientos estéticos. La dismorfia corporal, en la que la gente tiene una percepción distorsionada de su propia apariencia. Esto puede llevar a una búsqueda constante de retoques, y en estos casos los cirujanos plásticos tienen una responsabilidad que lamentablemente no siempre respetan. Para muchas celebridades, someterse a cirugías estéticas no es una cuestión de vanidad, sino una estrategia de supervivencia dentro de una industria que constantemente busca lo nuevo y lo joven. Los artistas recurren a procedimientos estéticos con la esperanza de mantenerse vigentes, sabiendo que la frescura de la juventud es un factor determinante en su éxito. Sin embargo, este esfuerzo no siempre da los resultados esperados. A menudo estas intervenciones no engañan a nadie. La audiencia y los productores pueden ver a través de los retoques y percibirlos como señales de inseguridad o decadencia. En muchos casos, tras años de intentar mantenerse en la cima mediante procedimientos estéticos, los artistas descubren que la batalla contra el tiempo es imposible de ganar. Finalmente terminan siendo reemplazados por figuras más jóvenes, más frescas, más acordes a los estándares en constante evolución. Este fenómeno es especialmente evidente en Hollywood, donde actrices que fueron íconos de belleza en su juventud, al alcanzar cierta edad ven cómo los papeles disminuyen drásticamente. La industria rara vez permite un envejecimiento natural y digno, y cuando las cirugías comienzan a evidenciarse demasiado, el efecto puede ser el contrario al deseado.
Lejos de conservar el estatus de estrella, algunos artistas son criticados por haberse estropeado con las intervenciones. La paradoja es cruel. Si no se operan, envejecen y son descartados. Si se operan demasiado, pueden volverse irreconocibles y ser objeto de burla. En esta encrucijada, muchos terminan atrapados en un ciclo de intervenciones sin fin, con la esperanza de posponer lo inevitable. Pero la industria es implacable y en la mayoría de los casos la juventud siempre tiene la última palabra. La cirugía plástica, más allá de ser una mera herramienta estética, se ha convertido en un reflejo de los valores sociales contemporáneos. La idea de que la belleza es algo que se puede alcanzar mediante la modificación artificial de la apariencia refuerza la noción de que la gente debe ajustarse a un estándar determinado para ser valorados. La sociedad ha internalizado esta idea de tal forma que la cirugía estética se ha normalizado en la misma medida que las rutinas de ejercicio o el cuidado de la piel. Este fenómeno tiene implicaciones profundas en los valores culturales, especialmente en lo que respecta a la individualidad y la autenticidad. Vivimos en una sociedad que promueve la imagen perfecta, pero al mismo tiempo le otorga un valor desmesurado al concepto de ser uno mismo. ¿Cómo es posible ser auténtico en un contexto donde la autenticidad está definida por los estándares de belleza impuestos por la industria del entretenimiento y las redes sociales? La cirugía plástica responde a esta contradicción, permitiendo que la gente pueda parecer auténtica bajo un modelo de belleza preestablecido, que en realidad es completamente artificial. Este conflicto no solo afecta a las celebridades, sino que ha permeado en la vida cotidiana, impulsando a millones a buscar intervenciones estéticas. Se fomenta la idea de que el cuerpo debe ser modificado, mejorado o rejuvenecido para ser digno de ser admirado o incluso aceptado. La cirugía plástica, por lo tanto, no solo tiene un impacto físico, sino que también afecta a nuestra visión del ser, contribuyendo a la creación de un nuevo ideal que por su propia naturaleza es inalcanzable para la mayoría. En la era digital, las redes sociales han jugado un papel fundamental en la consolidación de los estándares de belleza impuestos por la industria del espectáculo. Plataformas como Instagram, TikTok y Facebook permiten a las celebridades compartir su vida diaria, lo que incluye no solo su trabajo artístico, sino también su estética individual. La exposición constante de estas imágenes perfectas genera un efecto de presión social que impulsa a los usuarios, especialmente a los más jóvenes, a intentar emular estas características. La obsesión por la imagen perfecta y el culto a la juventud se amplifican aún más en este espacio, ya que la validación se obtiene a través de likes, comentarios y la cantidad de seguidores. Los filtros de belleza, que alteran digitalmente las características faciales y corporales, son otra herramienta que alimenta la percepción de que los estándares físicos impuestos por las redes sociales son alcanzables, cuando en realidad son el resultado de una edición visual y a menudo de intervenciones quirúrgicas. Esto crea una desconexión entre la realidad y la apariencia, donde lo auténtico se diluye en una simulación de la perfección. Este fenómeno es particularmente dañino para los jóvenes, quienes desarrollan una visión distorsionada de lo que realmente constituye la belleza y la autoestima. En este sentido, la cirugía plástica no solo es una respuesta a la presión social y la búsqueda de la perfección estética, sino que también es una estrategia de marketing altamente efectiva. La industria ha capitalizado el deseo de los individuos por mejorar su imagen, creando un ciclo donde la gente no solo busca la perfección física, sino que también se sienten presionados a realizarse procedimientos quirúrgicos para sentirse completos o aceptar sus cuerpos. Sin embargo, este impulso hacia la estética perfecta tiene su precio. La obsesión por el cuerpo ideal ha llevado a una normalización de las cirugías y tratamientos, lo que no solo crea una gran presión psicológica sobre los individuos, sino que también plantea cuestiones relacionadas con la responsabilidad de los profesionales de la salud, la seguridad de los procedimientos y las consecuencias a largo plazo para la salud física y mental de los pacientes. Además, la constante búsqueda de la perfección puede llevar a un problema social aún mayor. Una sociedad obsesionada con la imagen podría disminuir la importancia de otros valores fundamentales como la inteligencia, la empatía o la autenticidad. La belleza, al ser elevada por encima de otras cualidades, podría quedar como la única herramienta válida para acceder a la aceptación social y profesional,
reduciendo las oportunidades para aquellos que no pueden o no desean someterse a intervenciones estéticas. En el mundo del espectáculo, la apariencia es más que una cuestión estética, es un capital imprescindible. Para cantantes, actores y celebridades, la imagen pública es crucial para mantener la relevancia en una industria donde las primeras impresiones y la percepción del público son factores determinantes en su éxito. En este contexto, la cirugía estética se ha convertido en una herramienta estratégica utilizada para mantenerse vigentes, rejuvenecer su imagen o incluso reinventarse completamente. La competencia feroz y la constante presión por mantenerse atractivos en un mercado altamente visual hacen que la intervención quirúrgica sea vista por muchos como una necesidad profesional, no solo individual. Una de las presiones más grandes que enfrentan las celebridades es el envejecimiento. En una industria que idolatra la juventud, especialmente en Hollywood y otros sectores del entretenimiento global, los actores y cantantes pueden verse obligados a recurrir a procedimientos estéticos para conservar una apariencia juvenil. Esto se debe a que la percepción del público sobre las celebridades está en gran medida vinculada a su apariencia y, por ende, al paso del tiempo. Las celebridades que envejecen de manera natural muchas veces pierden papeles importantes o sufren un descenso en su visibilidad pública. El concepto de renovación estética no solo involucra el rostro, sino también el cuerpo. En especial, el mundo de la música y el cine presenta una constante competencia en la que la renovación estética se convierte en una estrategia de supervivencia. Las cirugías estéticas pueden prolongar la juventud física y garantizar una presencia mediática constante. Sin embargo, este deseo de mantenerse en la cúspide del atractivo físico lleva a muchos a tomar decisiones sobre sus cuerpos que pueden resultar contraproducentes. En la actualidad, no solo el envejecimiento afecta a la relevancia de las celebridades. La industria del entretenimiento también está obsesionada con la novedad, y las figuras públicas deben reinventarse constantemente para mantenerse en la conversación mediática. Esto no solo se refiere a las carreras artísticas, sino a la necesidad de estar presentes en las redes sociales, en donde la imagen visual es la principal forma de interacción con los seguidores. La cirugía estética ofrece una forma de actualización de la apariencia, no solo para los artistas mayores, sino también para aquellos que sienten la presión de mantenerse visualmente atractivos a medida que el público se aleja rápidamente de lo que considera pasado. Las intervenciones quirúrgicas permiten que los artistas sigan siendo una versión de sí mismos, sin la necesidad de envejecer de manera natural. Esta es una de las razones por las que el uso de procedimientos estéticos no está limitado solo a quienes están envejeciendo, sino también a aquellos que buscan mantenerse a la moda o que sienten que su imagen puede volverse obsoleta. La marca personal en el entretenimiento es esencial para la supervivencia profesional. Muchas celebridades reconocen que, al igual que un producto o un servicio, su imagen debe mantenerse constantemente relevante. La cirugía estética se convierte en una forma de rebranding, en la que un artista se reinventa no solo en sus proyectos, sino también en su apariencia física. Los procedimientos de rejuvenecimiento facial, los aumentos de pecho, la lipoescultura o incluso las intervenciones de la mandíbula y la nariz pueden ser parte de un plan cuidadosamente diseñado para dar la impresión de que el artista sigue siendo una versión fresca de sí mismo. En este sentido, el aumento de la popularidad de ciertas celebridades en las redes sociales ha hecho que su apariencia más que nunca sea un factor clave para su éxito. Al modificar su imagen, no solo buscan mejorar su estética, sino también redefinir el producto que ofrecen al público. A veces este proceso de reinvención va más allá de lo físico e involucra el comportamiento y la imagen del artista en los medios, como es el caso de algunos que se someten a cirugías para coincidir con tendencias específicas de belleza en la cultura popular. Esto se refleja en cambios más drásticos, como los tratamientos faciales para emular a otras figuras de referencia o para adaptarse a los ideales de belleza del momento. Aunque los procedimientos estéticos pueden ofrecer unos resultados espectaculares, el abuso de la cirugía plástica tiene sus propios riesgos. Las celebridades a menudo se encuentran en una paradoja donde, al tratar de permanecer jóvenes y relevantes, pueden llegar a perder su identidad y convertirse en versiones distorsionadas de sí mismas.
En algunos casos, la excesiva modificación de la apariencia lleva a resultados poco naturales que, en lugar de mejorar la imagen del artista, la arruinan. El caso de celebridades que se someten a demasiadas intervenciones estéticas, resultando en un rostro irreconocible o una apariencia que parece artificial, es un tema de conversación recurrente en los medios. Este efecto extraño no solo puede ser perjudicial para la percepción pública del artista, sino que también puede afectar a su carrera. En algunos casos, los intentos de mantener una juventud perpetua pueden generar un rechazo por parte de los fans, que prefieren la autenticidad a una imagen exagerada y forzada. Las celebridades, debido a su visibilidad, son a menudo el blanco de críticas públicas. Esto incluye no solo la crítica al trabajo artístico, sino también la crítica a su apariencia física. De hecho, las intervenciones estéticas son un tema recurrente en las redes sociales. Algunos son celebrados por sus transformaciones, mientras que otros son duramente criticados por someterse a procedimientos quirúrgicos. El escrutinio sobre la vida y las decisiones estéticas de las figuras públicas pone de manifiesto la dicotomía existente entre la libertad de elegir cómo verse y la presión por cumplir con una norma estética impuesta. A menudo las celebridades se ven atrapadas en este círculo de expectativas, donde si eligen no someterse a cirugías pueden ser acusados de dejarse ir, pero si se someten a intervenciones son tachados de vanidosos o de inseguros. Los artistas tienen una influencia significativa sobre sus seguidores, especialmente entre los jóvenes que ven a las celebridades como modelos a seguir. La normalización de la cirugía estética en la vida de las estrellas alimenta la idea de que la belleza es alcanzable solo a través de la modificación artificial del cuerpo. Esto tiene consecuencias no solo para las celebridades, sino también para la sociedad en general, donde los individuos comienzan a pensar que deben someterse a procedimientos estéticos para cumplir con las expectativas de belleza. La relación entre los fans y las celebridades a menudo se vuelve más profunda y compleja, con los fans tratando de emular no solo el estilo de vida, sino también la apariencia física de sus ídolos. En este contexto, la cirugía estética se convierte en una forma de pertenencia a un círculo exclusivo, donde la belleza es vista como un símbolo de éxito, riqueza y estatus. Por lo tanto, las celebridades no solo están modelando sus propias vidas, sino también las de aquellos que las siguen. En un mundo donde la imagen juega un papel clave en nuestra interacción y éxito, es natural buscar herramientas para mejorar nuestra apariencia. La cirugía estética, como cualquier otra opción, puede ser una vía legítima para aquellos que desean sentirse mejor con su imagen. Sin embargo, es fundamental que recordemos que, aunque la belleza externa puede abrirte puertas, lo que realmente nos sostiene es nuestra autenticidad y bienestar emocional. Encontremos un equilibrio saludable entre ambas dimensiones, lo físico y lo emocional. Esa es la clave para una vida plena y satisfactoria en una sociedad que valora tanto la imagen como la personalidad.